Les vamos a hablar sobre tres temas importantes de la educación, como lo son la educación rural en la Nueva España, la educación en las ciudades y la educación femenina, ya que son temas de importancia que tienen que ver en cómo vamos evolucionando nuestra educación a lo largo de los años. Comencemos. Hola, ¿sabías que la educación rural en la Nueva España fue marginal, ya que se caracterizaba por tener muchos alumnos y sobre todo porque eran de diferentes edades y aún así estaban situados en la misma aula y solo un maestro cuidaba de ellos? ¿Puedes creer eso? Claro que sí, y de hecho es porque la dinastía de los Borbones gobernó el Imperio Hispánico, y los monarcas fueron los que dijeron como política principal que las escuelas de primeras letras eran para las poblaciones indígenas, en donde todos los niños podrían estudiar. Y también los padres apoyaron por medio de acciones como presionar a la administración para poder obtener recursos en las escuelas rurales. También organizaron una asociación de padres y madres. Bueno, por otro lado, no olvidemos que la educación tiene que ser flexible, motivadora y crítica. Debe ser impartida por gente plural, que sepan improvisar y tener creación, para poder fomentar la democracia participativa, además de otros valores como la honradez, la autoestima, la confianza, la responsabilidad y demás. Como ya vimos, las escuelas rurales del Estado español extraen inmensamente las potencialidades que realmente es en todo lo ya mencionado antes, y puede que hay mucho más de qué hablar, pero por ahora hablaremos de la educación en las ciudades. Y luego, también la educación en las ciudades se desarrolló como un fenómeno urbano, pero fue tanto egoísta ya que no tomó en cuenta la población indígena. Así es, pero recordemos que esta educación tenía dos sistemas, universitario y estudios menores. El universitario tenía varios grados, bachillerato, licenciatura y doctorado. Estos eran realizados en colegios mayores y en universidades. ¿Y qué eran los colegios mayores? Pues eran unas instituciones dependientes a la universidad. Estas eran para estudiantes que no tenían los medios económicos para realizar sus estudios, y estos colegios les ayudaban con casa y sustento. Ah, órale, qué bien. Así es, y también sabían que el estudio menor contaba con dos niveles. El más bajo era saber leer, escribir y contar, y el otro era el que preparaba a los alumnos para ingresar a la universidad. Es muy interesante todo esto, y además también sé de unas escuelas a las que llamaban el noble arte de leer, escribir y contar. En el año de 1600 se conocían como escuelas de primeras letras, y en el siglo XVIII se les puso el nombre de escuelas de primera educación. Y no nos olvidemos de las escuelas de indios. Las primeras fueron establecidas por los frailes, y éstas tendrían catequesis para niños y adultos, y una escuela de primeras letras. Así es, Aranza, y tampoco podemos olvidar al primero en practicar la enseñanza de los indios en Texcoco, conocido como el padre de la pedagogía del Nuevo Mundo, Pedro de Gente. Cierto, además de que el Colegio de San José de los Naturales fue fundado por él, por Pedro de Gente, y la convirtió en la primera escuela de artes y oficios en América. Y también recordemos los conflictos que se presentaban porque la enseñanza religiosa chocaba constantemente con la enseñanza familiar de los indios, y la solución fue que tuvieron que aislar a los alumnos hasta que su conocimiento fuera concluido. ¿Y ustedes saben que los franciscanos impartían educación de tipo elitista a los indios? Como ya sabemos, aún hay bastante información para hablar de la educación en las ciudades, pero por ahora seguiremos en la educación femenina, ya que también es muy importante que podamos conocer. Así es, Gaby. Es bastante importante el mencionar que en esta época las mujeres cumplían las tradiciones castellanas, es decir, que ellas se hacían cargo del hogar y de la familia, tanto como de la religión, y su aprendizaje tenía que ser en su casa. Ellas no tenían derecho a tomar la educación en una institución. Sí, pero después surgieron las escuelas particulares en las que las niñas españolas y criollas tenían acceso y ahí llevaban a cabo el aprendizaje. Sí, y la primera escuela en surgir se llamó Amiga. Además que en ese tiempo, para poder enseñar, bastaba con tener conocimientos de oraciones y de la doctrina cristiana.
Pero aún así, esta función de la escuela era intermedia, pues debían seguir cumpliendo con su función en el hogar. Así es, Marta. Pero pues por otro lado, las mamás de estas niñas pues se sentían tranquilas, ya que no solo se preparaban para ser buenas amas de casa, sino que ellas también pues se estaban preparando para la vida respetable y ejemplar. Y en los colegios de niñas, además, su fundación era aceptar a niñas huérfanas, protegerlas y además las aceptaban desde los 10 años hasta los 25. Además que no se discriminaba por el grupo étnico al que pertenecieran ni por su nivel económico. Y también sabían que las mujeres que eran responsables de estas estudiantes, para ellas poder pertenecer al Colegio de Caridad de Belén, tenían que ser seleccionadas ya fuera por los patronos o por las mismas estudiantes. Y bueno, esto fue un poco de lo que fue la educación rural, urbana y femenina. Espero les haya gustado esta breve explicación que les dimos mis compañeras y yo. Gracias.